Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a discutir con Fernando Serrano, quien fue director de la Facultad de Derecho, profesor de la Facultad de Derecho, con una larga carrera administrativa, constitucionalista. Vamos a platicar sobre esta propuesta de la semana pasada sobre crear una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia para atender asuntos de corrupción. ¿Es realmente una estrategia jurídica? ¿Es una estrategia política? Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Muy gracias por la invitación. A ver, profesor, esta idea, ¿se requiere una tercera sala con 5 ministros dedicados al tema de la lucha contra la corrupción? Si me preguntan qué me parece, yo ante todo estoy desconcertado. Primero, la iniciativa es una parte de lo que se planteó en el programa de gobierno de la Cuarta Transformación. En el programa que se hizo público, se hablaba de una sala especial para Corrupción. la corrupción, pero además se hablaba de desaparecer el Consejo de la Judicatura, que eso no aparece en esta iniciativa. Aunque luego se ha filtrado en la prensa que viene inmediatamente otra iniciativa donde sí se contempla la desaparición de la Judicatura, que es el encargado de administrar la Corte. Más que de administrar y de regular su funcionamiento. Y no la Corte, sino los tribunales inferiores, para evitar que los ministros tengan esas áreas de poderes en los tribunales inferiores, sino que los ministros se dedicaran simplemente a su labor jurisdiccional, sí, de definir el derecho y que los aspectos administrativos, el comportamiento de los jueces inferiores estuviera en otras manos, aunque el presidente fuera el mismo. El presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Se ha filtrado que va a haber una iniciativa que contempla la desaparición del Consejo y otra sala en la Corte, una sala que no va a juzgar, simplemente va a administrar el Poder Judicial. Pero esto es como rumores de prensa, no ha salido todavía nada. Entonces lo que estamos es ante un primer paso de un camino en materia de uno de los poderes más importantes del Estado, que es el Poder Judicial, que no sabemos muy bien a dónde va a llegar. Como tú has dicho, es una iniciativa que tiene muchísimas facetas. Primero tiene un contenido histórico muy importante que vale la pena considerar y recordar, pero luego tiene un aspecto administrativo, puramente administrativo del funcionamiento de la Corte y del funcionamiento de los tribunales inferiores. Luego tiene un aspecto jurídico, un aspecto del derecho. Esto favorece la aplicación del derecho, favorece el poder determinar los juicios que haya en materia de corrupción y en las demás materias, porque esto crece el número de ministros. Y luego hay un contenido político que no podemos dejar de lado. Esto cómo afecta políticamente la división de poderes y el ejercicio, sobre todo, del poder ejecutivo frente a los otros dos poderes. Me parece que más allá de la parte técnica que tenemos que discutir, la motivación central parece ser política. Porque la única espacio donde hoy el presidente de la República no tiene, de los 3 poderes de la Unión, no tiene un control claro, es la Suprema Corte de Justicia, y por el papel que tienen los ministros en la administración y la regulación de la Corte y del Poder Judicial, más un Consejo de la Judicatura que también está formado por gente nombrada del pasado, pues él debe de sentir con toda razón que no es un poder que le hace caso. Y ya se le agotaron los ministros que pueden nombrar hasta bien entrado su mandato. Es decir, de los 11 ministros, pues ya nombró 2 y ahora tiene que vivir con los otros 9 que no son suyos y uno al mero final de su mandato, en el año 4, si recuerdo bien. Entonces, lo hemos visto y está en toda la, digamos, discusión académica que hacen los gobiernos que quieren, pues, romper los pesos y contrapesos. Uno es llenar la Corte de gente tuya y hay muchas estrategias. La clásica, que fue la que trató de usar el presidente Roosevelt en los 30, una corte pero después de que se batalló con ella, no de saque a los 3 meses, después de que batalló con ella y que le echaban para atrás por inconstitucional varias de sus medidas más importantes, los amenazó con nombrar, no me acuerdo cuántos más, 5 o 6 ministros, romper el equilibrio existente e imponerlo.
Y parecería que esta es una estrategia para tener 5 ministros más que rompa el equilibrio actual de la Corte. Y en el tema de la judicatura igual. Si lo quieres administrarla mejor hay otras formas, pero me parece que tiene que ver con una visión política del control de los 3 poderes. Y con una cosa adicional, yo no creo en las casualidades, sobre todo en materia política. El mismo día que se iba a presentar la iniciativa, recibió al presidente de la Corte en Palacio Nacional, una visita que no es que sea inusual, pero que es curioso que sea el mismo día en que va a haber un cambio o se va a proponer un cambio tan grande en la Corte. Ahora, a mí me parece que hay una aberración jurídica, Fernando, muy evidente. La Suprema Corte de Justicia es, de alguna manera, el Tribunal Constitucional de nuestro país. Sí. Está para garantizar la constitucionalidad de los actos generados por distintas instancias y esa es su vocación. Es decir, no lleva asuntos penales en concreto, no es una instancia de investigación, no es... Para eso están otras instancias, está el Tribunal Administrativo, está la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, pero la Suprema Corte no está para llevar ese tipo de casos. Y al hablar de una sala de corrupción, uno se imagina que estos 5 ministros van a tener que estar llevando casos concretos contra individuos, lo cual es absurdo, es una contrahechura de la Suprema Corte. ¿Tú cómo lo ves? Completamente de acuerdo contigo. Eso le correspondería a los jueces de primera instancia o en última a los magistrados, pero no a los ministros. Aparte, con una cosa adicional, la corrupción no es un delito. Cuando ha habido 4 salas en la Corte, hasta hace relativamente poco, la civil, la penal, la administrativa y la del trabajo, cada una tenían una área específica. Sí. La corrupción no es un área jurídica. La corrupción está hecha de una serie de factores administrativos, civiles y penales. Hay momentos en que la diferencia de si es un acto de corrupción o no es muy fina. Si un individuo agarra un paquete, un arma, y pasa la frontera y es un particular, eso no es corrupción, es un delito de tráfico de armas de un particular. Pero si ese individuo tiene un cargo público, ya es corrupción. Entonces, ¿quién va a definir cuándo empieza la corrupción y cuándo termina la corrupción? Creo que la corrupción se compone de se puede ser un delito administrativo, un acto de corrupción que tuvo un efecto administrativo, un acto de corrupción que tiene un efecto en el derecho penal, y entonces le corresponderían esas salas, es lo que entiendo que estás diciendo. Exactamente. Ahora, ¿quién va a determinar si esto es corrupción o esto no? Antes de que sea juzgado. Y además hay otro tema que me parece un poco raro. Yo hasta donde sé no hay un rezago importante de casos de corrupción, que es lo que impide meter a los corruptos a la cárcel, que es por supuesto algo que en esta mesa todos deseamos. No ha habido tampoco unas sentencias de la Suprema Corte que han dado libertad a un señor horrendamente corrupto. El problema de la corrupción está en otro lado. Es decir, el enfrentar desde el punto de vista judicial a la corrupción parece que está por otro lado. Primero hay que integrar los casos a la hora fiscalía, después tienen que ser procesados en los tribunales inferiores. Y en el Sistema Nacional Anticorrupción había expresamente la creación de una sala especializada en materia administrativa, corrupción, digamos, corrupción en materia administrativa para agilizar esto. Y curiosamente esa sala está ahí muerta y ahora lo que quieren es desaparecer la creación de esa sala porque les parece cara y la quieren hacer aún más complicada y onerosa dentro de la propia Suprema Corte. Me parece que es una maniobra política muy interesante, porque ¿quién puede estar en contra de la lucha contra la corrupción? La pregunta es si este es el verdadero objetivo de esta reforma. Ahora, nadie está en contra de la corrupción, evidentemente, pero este no es el camino para atentar contra la corrupción. ¿Cuál sería el camino? El camino yo creo que es fundamentalmente administrativo y del Ministerio Público, de la ahora Fiscalía, es la persecución de los delincuentes en todas sus áreas, sobre todo en la penal, pero también en la civil y en la administrativa. Y una vez que se tengan integrados bien los expedientes, que pase al juez, pero a los jueces no les toca hacerlo. Y luego hay otro problema jurídico. Siempre los ministros de la Corte han sido nones. Ahora son pares. Sí, pares, sí. Entonces, ¿qué se le va a dar al presidente? No lo dice la iniciativa, ¿se le va a dar un voto de calidad? Va a haber lo que nunca ha habido, un voto de calidad entre los 16. Se va a inclinar a un lado o al otro. Pero aunque hicieran una sala de 4 ministros para evitar ese problema, pues es un problema menor frente al hecho más grandote, ¿no? Sí, pero es romper el esquema tradicional de la Corte. Aunque sea un problema menor que se puede solucionar, si se le puede dar el voto de calidad, o se pueden hacer salas de 6 o se pueden hacer salas de 7, como sea.
pero de todas formas no es la tradición jurídica mexicana. ¿Y qué ventaja tiene romper una tradición jurídica de 200 años? Ahora, no ha tenido, hasta donde yo he podido leer, una acogida positiva por ningún jurista. Yo no he leído un artículo de algún abogado, un experto en el tema defendiéndolo, porque no hay, hasta donde yo puedo ver, antecedentes en la historia de México de una sala de este tipo, en países de América Latina similares a nuestro, la creación de una sala parecida. O sea, como que todas las huellas llevan al objetivo político del control de la Corte y por lo tanto de la violación del equilibrio de poderes que tanto nos dijo el presidente en la campaña que quería preservar. Sí, además, como decía Fernando, las ramas tradicionales del derecho no incluyen la corrupción. No es un Lo delito. civil, lo penal, lo administrativo, lo laboral, son una materia en sí misma, con un código determinado, etcétera. Esto no, esto es una liebre que brinca por todas partes y que tiene muy distintas Pero explicaciones. se inventaron una rama, dijeron, vamos a poner una rama del trabajo, porque vimos el programa y el problema es que no existe una rama como tal de la corrupción. Vamos a borrar corrupción y vamos a poner una sala especializada en materia de trabajo. De todos modos, estaría el problema más de fondo, Sí, claro. que es la creación de una sala en un contexto, porque toda la lógica de los contrapesos de los poderes y de la creación de órganos autónomos, etcétera, estaba bajo la premisa de que había una pluralidad que obligaba a nombrar pues, consejeros del INE de distintos colores partidistas, que se tenían que poner los pesos y contrapesos en la propia selección. No habíamos visto tampoco una presidente que dijera, pues las ternas me las frenan, ahí van los mismos, los míos. Los presidentes guardaban una suerte de pudor respecto a esta situación, preferían no llegar a esa situación, negociar ternas que fueran más aceptables, como en el caso de la CRE. Entonces, en un contexto así, que el presidente pudiera nombrar a 5 ministros de la Corte, uno podría suponer que van a ser ministros muy leales a él. Mira, la palabra que utilizaste, pudor, es que al fin y al cabo lo que hemos visto es que no hay pudor. Independientemente de las capacidades, las 3 mujeres que fueron propuestas para llegar a ser ministras de la Corte tenían un vínculo personal con el presidente de la República. Debió de haberse abstenido. ¿Por qué? Porque siempre cabrá la duda de si no pesa más lo personal que lo profesional. Pero estamos, digamos, ya escaldados porque en el pasado reciente hemos visto que eso pareciera no jugar ningún papel. El pudor, ¿no? Decir, bueno, no quiero quedar mal frente al Senado, no quiero quedar mal frente a la Corte, enviando personas que puedan ser descalificadas. Eso no se está jugando así, se está jugando con fichas muy abiertas, muy claras, de personas que sean cercanas al presidente de la República. Y en la historia de México, Fernando, que tú has escrito sobre historia constitucional, sí tenemos en el prismo clásico muchos ejemplos de que llegaba el presidente y decía, esta corte no me gusta, yo la cambio. No tantos. El presidente Hubo en la Lázaro época del general Cárdenas. Cárdenas, pero bueno, fue el rompimiento con Calles. Entonces ahí no digo que se justifique, bueno, pero sí hubo una crisis política de fondo. Y luego Ávila Camacho. Sí, yo estaba viendo un cuadro de un artículo que publica, no me acuerdo el nombre de los autores, pero el porcentaje de ministros que lograba cambiar cada presidente era muy alto. Sí. Hasta la llegada de la democracia en 97. Y luego... El último que lo hizo fue Zedillo. Zedillo, que cambió a todos. Todos. Y cambió la estructura de la Corte. De 25, no eran 5 salas, 5 salas Sí, de 5. 25 ministros a los 11 actuales. A los 11 actuales. Con un comentario, no hubo gran resistencia a las propuestas que hizo el presidente Zedillo. No. O sea, fue al revés, ¿no? Le cortó cabeza a todos y las propuestas que hizo fueron aprobadas sin mayor resistencia. Porque el objetivo obvio era dotar de autonomía a la Corte. Y tan lo logró que sobrevivió el cambio a Vicente Fox, de Fox a Calderón. Y 25 Calderón, años. Sí. Con partidos distintos. Con partidos completamente distintos. Pues tenemos que regresar en un momento más. Estamos discutiendo en primer círculo sobre esta iniciativa de reforma constitucional para crear una 4ª sala en la Suprema Corte de Justicia. Una 3ª sala, perdón, en la Suprema Corte de Justicia. Regresamos en un momento más aquí en primer círculo.
Ahora, Fernando, cuando uno revisa los estudios de opinión pública, uno ve cómo la Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha ido subiendo en el escalafón de credibilidad. Es decir, uno podría decir que hay una terrible crisis de credibilidad de los partidos políticos, del legislativo, pero la Suprema Corte está bastante bien colocada cuando hace 2 décadas nadie creía en la Suprema Corte. De tal manera que resulta un poco absurdo decir, bueno, en este momento se necesita una cirugía mayor en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo te imaginas tú el funcionamiento de esa Corte acreditada frente a la sociedad, atendiendo los problemas que se nos vienen, que son muchos y de muy diversa índole? De los 3 poderes del Estado hay dos poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo. Y el otro es un poder técnico. O sea, la Suprema Corte es un poder técnico de aplicación del derecho. Por eso a mí me sorprende cuando hay manifestaciones en la Corte. ¿Manifestaciones para qué? No son manifestaciones para convencer a un ministro de una cosa u otra, sino para que no hagan caso a su conciencia y decidan en contra de su conciencia. Eso no es válido. Yo lo que creo es que, teniendo en cuenta que la función de la Corte es mantenerse, no digo a la sombra, pero no mantenerse en la discusión pública de los casos. Los que no pertenecemos a la Corte, yo lo que sí creo que tenemos que hacer en nuestro mayor o menor ámbito de influencia, de hacer sentir nuestro pensamiento y de hacer sentir lo que pensamos. Yo creo que una Corte que estaba al alza, poco a poco, Sí, poco porque a aparte poco. no tiene ni esa capacidad, ni ese derecho, ni esa finalidad de ser simpática y de caerle bien a la gente, ni de hacer cosas que sean simpáticas a la población. Pero iba subiendo, se veía que ya era mucho más seria, era más eficiente, no había un gran rezago, ni en materia de corrupción, ni en ninguna otra materia, que en otras épocas los expedientes rezagados eran infinitos. Entonces yo lo que sí creo es que hay que hacer sentir nuestro pensamiento, hacer sentir que en este momento una modificación de esta magnitud, lo único que va a ser perjudicar el espíritu y la presencia de la Corte y el funcionamiento de la propia Corte, que eso es todavía mucho más Mucho más grave. Además, yo agregaría, ha sido una corte muy liberal, es decir, uno supondría que un gobierno de izquierda quiere una corte que ha defendido derechos contra las pretensiones de la autoridad, contra actos arbitrarios del Ministerio Público, contra... De minorías. Exacto, acciones contra las minorías, de defensa del derecho de la mujer al aborto, etcétera. El típico conjunto de temas liberales que uno suponía hasta hace muy poco que eran de izquierda. Y por eso creo que la razón fundamental es política, porque dicen, yo no lo he visto escrito, pero dicen así en corto algunas cercanas, pensadores cercanos a la actual administración, que bueno, el problema es que en la Suprema Corte ha habido corrupción. Bueno, si hay un ministro sobre el que sepan que ha habido corrupción, por favor que inicien las evaluaciones mañana, con todas las complejidades del caso, porque tiene una serie de inmunidades y protecciones. Pero que más me parecería importante que si ese es el caso, que se atienda ese problema. Pero no es lo que está diciendo la iniciativa. La iniciativa no está acusando de nada a los ministros. Lo que está diciendo es, necesitamos una nueva sala para esta materia y, como ya dijimos, pues no hay ni una justificación técnica, ni un rezago, ni ninguna otra consideración en términos de lo que tú explicabas. Si queremos combatir la corrupción, no se combate creando salas, se combate iniciando los procedimientos de un Ministerio Público y Fiscalía, que es la que tiene que arrancar estos temas. Y lo que tú dices, y aparte la iniciativa es muy cuidadosa, porque no hay un ataque a los ministros actuales ni al funcionamiento de la Corte. Todo se enfoca, vamos a erradicar la corrupción. Y nadie podemos estar en contra de eso. Pero bueno, el camino es con 5 personas más, yo lo dudo. Y después resulta un poco desconcertante el hecho de que los problemas que sí se han detectado, como por ejemplo excesos en la judicatura, de dinero, digamos, exceso de sueldos muy altos, prestaciones, lo que sea, pues no se les ataque puntualmente. Puntualmente quiere decir con una reducción. El ministro Saldívar, el ministro presidente, en su toma de posesión lo dijo con toda claridad. Otro problema que se ha señalado, por ejemplo, es esta tendencia a cierto nepotismo que tiene que ver, no solo ocurre en el judicial, también ocurre en la academia, ocurre en todas partes, en el medio artístico. Se dan estos círculos viciosos, ¿no? De pensar que la mejor gente es tu gente cercana.
Bueno, entonces ataquemos esos problemas para seguir adelante con una Corte que, insisto, lentamente se ha ido convirtiendo en un referente para la opinión pública. Ha costado mucho trabajo acreditarlo, ¿no? Y aparte de lo que tú decías, dada la calidad de quien se supone que está en la Corte y el nivel de protección que le da el Estado, son los que tendrían que tener mucho más cuidado en administrar esa virtud que es la justicia. Lo mismo pasa en el caso de la Iglesia, de los sacerdotes pederastas. Claro. Tienen un nivel de recepción en la sociedad de su calidad moral que es doblemente criticable cualquier abuso que haya en este sentido. Y por eso uno esperaría de esa autoridad mano dura contra cualquiera. Bueno, si se sabe que un ministro comete algo, yo ahí sí la mano draconiana en contra de él, pero no hay una crítica, no hay una queja, no hay un problema concreto. O quizá convendría en los minutos que nos quedan, Federico y Fernando, recordar que esto es una iniciativa de reforma constitucional en el Senado, que es la Cámara donde no tiene la mayoría constitucional. Se requeriría encontrar el apoyo de diputados, de senadores, de 10 senadores, ya fuera del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD o del PRI. A 3 semanas. ¿Qué? A 3 semanas de que termine. 3 semanas de que termine. Entonces, que haya un periodo extraordinario. Para un tema también de esta dificultad y complejidad, pues, se requiere tiempos muy distintos. Pero ustedes estarán, me imagino, de acuerdo en que todos estos lances, como lo de las comisiones a los bancos, como el modificar la configuración de la Suprema Corte de Justicia, no le hacen bien al país porque generan desconcierto. O sea, la prensa internacional puede registrar nada más la primera nota. Se pretende modificar la Suprema Corte de México, ¿no? Y a lo mejor ya no ve la rectificación. Y este bombardeo de notas... Si es que hay rectificación. Si es que hay rectificación. Este bombardeo de notas de asuntos que no están bien estudiados, no están bien preparados, pues no ayuda en nada. Si hubieran podido reservar, si realmente pretenden entrar al Poder Judicial, pues estudiar muy bien los asuntos para poder señalar muy puntualmente qué es lo que se pretende. O quizás, sobre todo, y por ejemplo, un asunto que a mí me es particularmente interesante o doloroso, lo de la autonomía universitaria. Claro. ¿Que fue un error de dedo eliminarla de la Constitución o fue un globo sonda? No lo sé. Y esto fue un globo sonda para ver cómo reaccionaba la sociedad respecto a la modificación de la Corte, o hay una intención seria. Sobre todo si estamos esperando una segunda iniciativa anunciada pero que no ha llegado. La de la reforma de la Judicatura. La del Consejo de la Judicatura, y una cuarta sala de administración, que van a ser ministros, pero no van a participar en el Pleno. Es lo que se ha circulado en la prensa. Que tiene el mismo objetivo, desbalancear la Corte, porque esos ministros serían miembros de la Corte, votarían, supongo, en algunas decisiones. No queda claro, porque no hemos visto la iniciativa. Además tenemos un cuerpo especial, la Judicatura, que se aboca a eso precisamente, a la administración de todos los procedimientos que tienen que ver con el cuerpo del Poder Judicial Federal. Entonces no se entiende muy bien por qué tiene que ser una sala. Y además de que tenemos que mejorar el acceso a la justicia, el operador del sistema judicial, sin duda. Pero lo que cuesta trabajo entender de muchas de las iniciativas de este gobierno es que pues, parece que el foco es otro, porque para eso están las cosas que tú dijiste y muchas otras. Sí, por ejemplo, no se habla nada del presupuesto, de cómo se asigna el presupuesto a los poderes judiciales locales. Y ahí tenemos que establecer un mínimo, ya sea por el número de pobladores, pero antes por el de número darles de dinero casos, a los poderes judiciales hay que darles el tipo de autonomía que se logró construir en el Poder Judicial de la Federación, que ahora nos parece fácil, pero fue durante décadas un espacio controlado por el Poder Ejecutivo. Y yo creo que sería realmente preocupante que esto cambiara, pero como pasa siempre, lo que ya cambió fue el tiempo. Profesor Fernando Serrano, muchas gracias por acompañarnos. No, mil gracias por la invitación. Mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.